Mi novio grosero siguió golpeándome frente a mis padres porque pensaba que ellos tenían demasiado miedo para detenerlo, pero nunca supo quién era mi papá y su último ataque terminó con él humillado. Mis padres son personas silenciosas. Hablan suavemente, evitan el conflicto, nunca levantan la voz y han vivido en la misma casa azul estrecha en Alder Street durante 26 años sin una sola queja de un vecino. Mi madre Lorna le pide disculpas a los muebles cuando tropieza con ellos. Mi padre B tiene 58 años, se gana la vida reparando unidades de refrigeración comercial y puede pasar un domingo entero arreglando la corredera de un cajón sin decir más de 11 palabras al respecto. Al crecer, pensé que eso era simplemente su personalidad, pensé que venía de gente mansilla, de esa que el mundo esquiva. Trevor decidió lo mismo sobre ellos en el transcurso de una sola cena y lo interpretó completamente mal, tomándole 17 meses descubrir cuán equivocado estaba. Conocí a Trevor Blaine en el mostrador de una llantera un martes de febrero. Mi auto tenía una fuga lenta y él era el subgerente, teniendo ese tipo específico de confianza que hace que una habitación se sienta más pequeña para que él pueda hacerlo más grande en ella. Me descontó $40 de la cuenta y escribió su número en el recibo antes de entregármelo. Durante unos 5 meses fue bueno conmigo, recordaba las cosas, se daba cuenta de cuando estaba cansada antes de que yo lo dijera. Y una vez condujo hasta mi departamento a las 11 de la noche porque mencioné por teléfono que tenía dolor de cabeza, trayendo sopa y la marca exacta de refresco de jengibre que me gusta y que nadie vende. Le dije a mi madre que era muy atento. Ella dijo que eso era agradable y luego me miró durante medio segundo más de lo necesario, una mirada en la que no volví a pensar sino hasta mucho después. El primer problema fue lo suficientemente pequeño como para clasificarlo como un mal día. Estábamos en un restaurante junto a la autopista y la mesera trajo su hamburguesa con cebolla después de que él pidió sin cebolla, pero no gritó. Esa es la parte que la gente se equivoca sobre hombres como Trevor, él nunca grita. Se puso muy tranquilo, muy callado y le pidió que le repitiera lo que había ordenado. Luego le pidió que lo dijera de nuevo y mantuvo a esa chica de pie en nuestra mesa durante 2 minutos enteros haciéndola recitarlo hasta que sus manos temblaban y ella le pedía disculpas al mantel en lugar de a él. Dejó el 4% de propina y dijo que ella necesitaba aprender. En el auto me preguntó si pensaba que había sido demasiado duro con ella, y cuando dije que tal vez un poco, no dijo absolutamente nada durante el resto del viaje, pasando yo todo ese silencio buscando la manera de retirarlo. Esa fue la primera vez que compré la paz con una disculpa que no le debía a nadie. Nos mudamos juntos en septiembre a su casa porque su alquiler era más barato y dijo que el mío era una pérdida de dinero. Mi nombre salió de un contrato de arrendamiento y nunca entró a otro. Él manejó las cuentas después de eso, le entregaba mi cheque cada 2 semanas y él me devolvía lo que llamaba mi parte, y mi parte se volvía más pequeña cada mes. Para cuando realmente hice las matemáticas, tenía $411 a mi nombre y ningún departamento propio al cual regresar. Eso no es un accidente, ahora lo entiendo, es un sistema y él lo ejecutaba muy bien. Mis padres siguieron haciendo las cenas dominicales como siempre lo habían hecho, nada lujoso. El pollo con arroz que mi madre ha hecho toda mi vida, el mismo tazón blanco con la despostilladura en el borde y las mismas 4 sillas. Llevé a Trevor porque quería que estuviera allí, y recuerdo estar nerviosa de una manera a la que no podía ponerle nombre. A mitad de la comida él estaba hablando de su gerente distrital y yo dije algo ligero, comentando que tal vez sería más fácil si dejara de discutir con el hombre que firmaba sus cheques. Eso fue todo, 11 palabras. Él dejó su tenedor, se estiró a través de la mesa de mi madre y me golpeó en la cara. No fue un empujón ni un agarre, sino una mano abierta y plana cruzando mi mejilla, lo suficientemente fuerte como para girar mi cabeza. El sonido de eso en ese pequeño comedor fue enorme. Recuerdo el tintineo de mi propio tenedor contra el plato, el pequeño ruido que hizo mi madre en la parte posterior de su garganta, y luego absolutamente nada. Mi madre se congeló con la mano a medio camino de su vaso de agua, mientras mi padre miró hacia abajo a su plato sin decir una sola palabra. Ese silencio se prolongó durante quizás 9 segundos y cambió toda la forma del siguiente año de mi vida. Trevor los observó, y necesito que entiendan esa parte porque lo es todo. No estaba avergonzado, no lo sentía. No entró en pánico ni comenzó a disculparse como lo hace un hombre cuando ha hecho algo que no puede creer que hizo. Miró a mi madre, luego miró a mi padre y esperó a ver qué hace un hombre de 58 años cuando un extraño golpea a su hija en su propia mesa. Y lo que hizo mi padre fue cortar otro pedazo de pollo y comérselo. Los hombros de Trevor bajaron aproximadamente 1 pulgada, luego volvió a tomar su tenedor y le pidió a mi mamá que le pasara el arroz, diciéndole que estaba realmente bueno mientras ella se lo pasaba. Me quedé allí sentada con la cara caliente y me obligué a sonreír, porque no se me ocurría ninguna otra cosa que hacer con mi boca. En el auto me dijo que lo había avergonzado frente a mi propia familia, asegurando que si no hubiera dicho lo que dije, no habría tenido que corregirme y que lo hice ver débil frente a la gente. Para cuando llegamos a casa, me había disculpado 2 veces. Después de eso se volvió regular y nunca volvió atrás, dejando de ser un evento para convertirse en el clima diario. Me agarró el brazo demasiado fuerte en la boda de su primo en noviembre porque me reí de algo que dijo un caballero de honor, y lo sostuvo durante 2 canciones diciéndome después que solo me estaba manteniendo cerca. Comenzó a darme golpecitos en la parte posterior de la cabeza cuando decía algo que consideraba estúpido, llamándolo broma y preguntando por qué no podía aguantar una broma, o preguntándole a mi madre en la cena si yo siempre había sido así de sensible. Me empujó contra el mostrador junto a su fregadero tan fuerte que tuve un moretón en la cadera con la forma del tirador del cajón durante 9 días, y 4 veces separadas me golpeó en la cara, 2 de las cuales fueron allí mismo en la casa de mis padres, una en la mesa y otra en su sala con la televisión aún encendida. Cada vez sucedieron las mismas 2 cosas. Mi madre miraba hacia otro lado y mi padre se quedaba en silencio, y cada vez Trevor se hacía un poco más grande. Comenzó a hablarles directamente sobre eso, que es algo que todavía no puedo explicarle del todo a la gente, pues quería que lo escucharan decirlo. Ustedes 2 son cosa seria, dijo una noche sonriendo, 3 segundos después de haberme empujado contra ese mostrador. La mayoría de los papás dirían algo, tú no, hombre listo,
te mantienes al margen. Mi padre siguió comiendo mientras Trevor se reclinaba en su silla hasta que las patas delanteras se despegaron del suelo. ¿Qué vas a hacer de todos modos, viejo? ¿Llorarme? Mi madre le pidió muy suavemente, de la forma en que pide cualquier cosa. Si por favor no hablaba de esa manera en su casa, pero él se rió de ella, realmente se rió en voz alta. O sino que, toda esta familia es un grupo de ratones. Honestamente es lindo. Luego se estiró, le dio 2 palmaditas a mi padre en el hombro y lo llamó jefe. Mi padre dejó que lo hiciera. Dije que debíamos irnos, pero él cerró su mano alrededor de mi muñeca y me dijo que me sentara porque no habíamos terminado, mientras mi padre lo observaba hacer eso desde 4 pies de distancia sin decir una sola palabra. Empeoró en cada visita porque nunca le costaba nada. Dejó incluso de fingir cortesía. Puso sus botas sobre la mesa de centro de mi madre encima de sus revistas, le ordenó a mi padre que le trajera una bebida, no pidió, ordenó, y mi padre se levantó y se la trajo. Comenzó a llamar a mi papá por su primer nombre en un tono burlón. Ray, relájate, Ray. Hizo todo un show de eso durante semanas. Una noche de marzo anunció a toda la mesa. ¿Saben qué es lo mejor de salir con ella? Que su familia sabe cuál es su lugar. Yo digo salten y todos en esta habitación preguntan qué tan alto, incluso el papá de aquí. Y mi padre, por primera vez en meses, dejó su tenedor, levantó la vista y lo miró directamente. No dijo nada, solo lo miró. Duró unos 4 segundos. Trevor sonrió de manera burlona y miró hacia otro lado primero, y luego habló más fuerte durante los siguientes 10 minutos. No creo que jamás haya entendido lo que acababa de suceder en esa habitación. Mi mejor amiga Corinne vio las marcas en mi brazo en el estacionamiento del trabajo en abril y me preguntó directamente. Y le dije que me había golpeado con la puerta del auto. Ella dijo, está bien, de una manera que significaba que sabía que yo estaba mintiendo y que no pelearía conmigo por eso ese día. 2 semanas después me envió un mensaje de texto, pero el mensaje no salió porque él había revisado mi teléfono y la había bloqueado a ella junto con otras 3 personas. Y cuando me enteré, me dijo que me estaba protegiendo de mujeres que querían que mi vida fuera tan miserable como las de ellas. Para mayo, las únicas personas que veía fuera de él eran mis padres, y él venía a cada una de esas cenas. Ese era todo el mundo, él y 2 personas que no lo detendrían. Intenté irme una vez antes de saber nada de esto, aquel 2 febrero, y duró unas 4 horas. Puse 2 bolsas en mi auto mientras él estaba en el trabajo y llegué hasta el final de la calle de mis padres antes de orillarme porque estaba sacando cuentas sobre el volante. $400. Ningún contrato de arrendamiento a mi nombre, un auto registrado a nombre de él porque tenía mejor historial crediticio, un trabajo que pagaba cada 2 semanas y la siguiente paga estaba a 11 días de distancia. Y debajo de todo eso, lo que no podía decir en voz alta ni siquiera dentro de mi propio auto, que era que si entraba a la casa de mis padres, él simplemente iría a la casa de mis padres. Y yo ya había visto exactamente lo que pasaba en esa casa cuando él decidía ponerme las manos encima. Así que regresé y desempaqué ambas bolsas antes de que él llegara a casa, y nunca le dije a nadie que lo había hecho. Él encontró el recibo de la unidad de almacenamiento 3 semanas después y me hizo sentar a la mesa mientras lo leía en voz alta 2 veces, lentamente. Luego me preguntó si volvería a hacer eso jamás. Dije que no. Esa era una respuesta verdadera cuando la di. En junio salí al garaje de mis padres buscando el calentador de ambiente. Moví una pila de latas de pintura y encontré una caja de cartón con la letra de mi padre en un costado, una sola palabra. Viejo. La abrí porque pensé que eran fotografías, pero eran 14 medallas con listones. Una fotografía doblada de un hombre joven al que tuve que mirar 2 veces para reconocer como mi padre a los 26 años con un GI blanco y el brazo alrededor de otro competidor. 3 llaves de torneos dobladas en 4 partes, y debajo de todo, un sobre manila con un número de caso escrito en el frente. Todavía estaba sentada en el suelo del garaje con ese sobre en mis manos cuando mi madre salió a ver que me estaba tomando tanto tiempo. Se sentó en el escalón y no me dijo que lo regresara, sino que dijo que era hora de que lo supiera todo, y no solo la parte que me habían contado cuando era niña. Mi padre compitió en Jiu-Jitsu durante 15 años y era muy bueno en ello, lo suficientemente bueno como para que las medallas en el fondo de esa caja fueran mayoritariamente de torneos a los que la gente viajaba. Se retiró a los 31 años porque un hombre lo siguió a la salida de un bar y le tiró un golpe en un estacionamiento, y mi padre hizo lo que 15 años de entrenamiento le enseñaron a hacer. Puso a ese hombre en el suelo y la cabeza del sujeto encontró el bordillo de concreto al caer, muriendo 2 días después en un hospital. Mi padre fue procesado. Él alegó legítima defensa y 4 personas dijeron que el otro hombre golpeó primero, pero el Estado dijo que un hombre entrenado no es lo mismo que un hombre no entrenado, por lo que mi padre cumplió 6 años de prisión y regresó a casa cuando yo tenía 7 años. Por eso se perdió la mayor parte de mi infancia. Por eso lo único que me dijo al respecto fue que fue la época más oscura de su vida porque no podía verme. Y cuando regresó a casa, dijo mi madre, hizo una promesa y la ha cumplido durante 22 años sin una sola excepción. Nunca más. Ni en una discusión, ni en un bar, ni por orgullo, ni por insulto, ni por nada. No hace combate, no va a gimnasios y nunca exhibe las medallas porque no quiere ser el hombre de esa fotografía. Y había una segunda parte que ella se aseguró de que yo escuchara claramente, sentada en ese escalón con un sobre frío en mis manos. Un hombre con su historial no recibe el beneficio de la duda. Si mi padre le pusiera las manos encima a mi novio en una discusión, mi padre sería el que estaría en una celda esa noche, Trevor sería una víctima con un abogado y yo sería una chica visitando a su papá de nuevo. Trevor contaba con que nadie se moviera, y mi padre sabía exactamente lo que costaría moverse. Así que se sentaba allí, comía su pollo y dejaba que un hombre de 29 años le diera palmaditas en el hombro y lo llamara jefe. Eso no era miedo, era un hombre haciendo cuentas cada domingo. Luego me contó la última pieza, la pieza que no vi venir para nada. Ella fue a la clínica del condado en octubre,
la semana posterior a la primera bofetada, y habló con una defensora allí durante 90 minutos. La mujer le dijo las dos únicas cosas que realmente importaban, que yo no me iría por un sentimiento sino solo con pruebas, y que las pruebas son fechas. Así que mi madre compró un cuaderno de espiral, del tipo que usa para el supermercado, y comenzó a anotarlo todo, cada incidente, la fecha, la hora, lo que él hizo, lo que dijo y quién estaba en la habitación. Había 11 entradas para cuando lo leí, con su letra pequeña y cuidadosa, remontándose a 8 meses atrás. 4 de octubre, la golpeó en nuestra mesa. 9 de noviembre, le sujetó el brazo en la boda, ella usó mangas largas en una habitación cálida. 2 de marzo, le dijo a la mesa, esta familia conoce su lugar. Y sujetas con un clip dentro de la contraportada posterior había 4 fotografías de mi brazo, tomadas en su sillón mientras yo dormía después de la cena dominical, con la fecha escrita en un pedazo de papel colocado al lado de mi codo para que se mostrara en el encuadre. Mi madre silenciosa, que le pide disculpas a los muebles, había estado construyendo un caso contra él durante 8 meses mientras él se reía de ella en su propia sala. Ella me contó las palabras exactas de mi padre la primera noche después de que regresamos a casa. Él dijo, si ese hombre vuelve a tirar un golpe en esta casa, lo detendré y luego aceptaré lo que venga después. Simplemente no quería pasar 6 años más lejos de mí por algo que ni siquiera me mantendría a salvo. Lo que él quería era que estuviera documentado y atestiguado, y que yo estuviera sobre terreno firme cuando sucediera. No dormí mucho esa semana. Regresé al garaje el miércoles y mi padre estaba bajo el cofre del auto de mi madre con una lámpara de taller enganchada en el pestillo, y me quedé allí parada mucho tiempo antes de que alguno de los dos dijera algo. Él dijo, tu mamá te contó. No era una pregunta. Dije, sí. Se limpió las manos con un trapo por más tiempo del que la tarea realmente requería, y luego me dijo la única cosa real que me ha dicho sobre todo esto. Dijo que cuando regresó a casa, decidió que el hombre que iba a ser era un hombre que nunca tuviera que descubrir de lo que aún era capaz. Y dijo que la parte más difícil de los últimos 8 meses no fue ser golpeado, que se rieran de él y que lo llamaran jefe en su propia casa, porque podía soportar que le hablaran de esa manera y no le costaría nada que importara. La parte más difícil fue que cada domingo yo me sentaba al otro lado de esa mesa, lo miraba y veía a un hombre que no me defendería. Y tuvo que dejar que yo siguiera viendo eso porque el día que se levantara sería el último día que yo tendría un padre en esta casa, a menos que fuera impecable. Así que tiene que ser impecable y tu madre lo está haciendo impecable, dijo. Luego me preguntó si quería sostenerle la luz, y lo hice, y no dijimos otra palabra durante 40 minutos. Y eso es lo más cercano a una conversación al respecto que hemos tenido los dos. 2 semanas después ocurrió la última noche. Era domingo, era el día 9, y comenzó por un mensaje de texto. Mi teléfono se iluminó en la mesa al lado de mi plato. Era un compañero de mi turno preguntándome si podía cubrir el miércoles, y Trevor tomó mi teléfono antes de que yo pudiera alcanzarlo y lo leyó en voz alta, preguntándome quién era ese. Dije que un compañero de trabajo, y él dijo, dilo de nuevo. Lo dije de nuevo, y me golpeó en la cara en la mesa de mi madre más fuerte que todas las demás veces. Lo suficientemente fuerte como para que me supiera a sangre el interior de la mejilla mientras la silla se movía debajo de mí. Mi madre se puso de pie, y luego Trevor echó la mano hacia atrás para hacerlo por segunda vez. Nunca llegó a hacerlo. Mi padre salió de esa silla más rápido de lo que jamás he visto moverse a un ser humano. Lo he reproducido tal vez 1000 veces y todavía no puedo ver el momento intermedio. No lanzó un puñetazo, nunca hizo un puño. Atrapó el brazo que ya venía hacia atrás, giró su cadera hacia él y lo puso boca abajo sobre la alfombra del comedor. Y luego estaba arrodillado sobre él con ambas manos bloqueadas en algún lugar que yo no podía ver. White Raven no se iba a mover a ninguna parte. Todo tomó unos 3 segundos. Había un plato en el suelo, una silla de costado y mi novio estaba gritando contra la alfombra de mi madre, mientras mi padre estaba arrodillado sobre él respirando de manera completamente normal. Y su voz, cuando salió, fue la misma voz suave que usa para preguntar si quieres más arroz. Llama a la policía, le dijo a mi madre. Diles que un hombre está siendo retenido por golpear a mi hija. Mi madre ya estaba caminando hacia el teléfono. Trevor perdió el juicio por completo en ese suelo, gritando que lo soltara, que eso era una agresión, que él era quien iría a la cárcel, preguntando si sabía quién era él y amenazando con acabar con todos nosotros. Lo dijo una y otra vez agitándose e intentando poner una rodilla debajo de sí mismo, pero mi padre no le respondió ni una sola vez y no ajustó su agarre más de 2 veces. Después de unos 90 segundos, Trevor dejó de poder gritar porque se le había acabado todo el aire. Mi madre no sonó suave en esa llamada, dio la dirección, dijo que su hija había sido golpeada en la cara en su mesa por su novio, dijo que no era la primera vez, dijo que había un registro escrito con fechas y dijo que su esposo lo estaba sujetando hasta que llegaran los oficiales, agregando que nadie más estaba herido. 9 meses de mi vida resumidos en unos 40 segundos por una mujer que me había pasado todo ese año pensando que tenía demasiado miedo de hablar. Llegaron 2 unidades. En el momento en que Trevor estuvo de pie y esposado comenzó a actuar, y era bueno en eso porque había sido bueno en eso toda su vida, que un viejo loco lo había atacado en una cena familiar, que estaba comiendo y nunca tocó a nadie, que esta familia era inestable y que quería que se registrara su propio informe. Preguntó 2 veces si los oficiales sabían que mi padre tenía antecedentes, diciéndolo como una carta de la que estaba orgulloso de tener. Y entonces mi madre le entregó al oficial el cuaderno del supermercado y lo guió a través de él. 11 entradas con fecha en 9 meses, horas, citas, los nombres de todos en la habitación. 4 fotografías de mi brazo con las fechas en el encuadre y mi rostro justo allí frente a él, todavía rojo y ya hinchándose a lo largo del pómulo. 2 testigos que no era yo en su propio hogar describiendo el mismo evento de la misma manera. No había nada con lo que él pudiera discutir, no era mi palabra contra la suya. Nunca había sido mi palabra contra la suya porque mi madre se había asegurado de eso desde la semana en que comenzó. Fue arrestado esa noche, fue procesado y aceptó un acuerdo de culpabilidad en el otoño en lugar de dejar que mi madre leyera ese cuaderno en voz alta en un tribunal. Y hay una orden ahora que lo
mantiene alejado de mí y de Alder Street durante 3 años. Mi padre no fue procesado por nada. El oficial escribió que actuó para detener una agresión en curso a su propia hija en su propio hogar. Ambos testigos dijeron lo mismo y ese fue el final. Aunque mi padre estuvo sentado en esa mesa durante 2 horas después con las manos planas sobre la madera y no comió, porque una parte de él había estado esperando 22 años para descubrir si la promesa que hizo aún se mantendría si alguna vez se ponía a prueba. Trevor le dice a la gente que mi padre lo atacó. Les dice que fue emboscado en una cena familiar por un viejo violento con antecedentes y que él es la verdadera víctima aquí. Y sé con certeza que un puñado de personas le creen porque 2 de ellas me dejaron de seguir y una de ellas dejó un comentario en una foto mía y de mi papá en Navidad. Solía darme ganas de explicarme ante desconocidos, pero ya no. El cuaderno todavía está en el cajón debajo del teléfono en el mismo lugar donde vivió durante 9 meses mientras él se sentaba a 10 pies de distancia con sus botas sobre las revistas de mi madre. Ella nunca lo escondió. Esa es la parte que se queda conmigo. Estuvo en un cajón sin llave en una habitación abierta todo el tiempo debajo de una pila de cupones. Y él nunca pensó en preguntarse qué podrían estar haciendo las personas silenciosas de esa casa mientras él hablaba. Me mudé a la habitación trasera de mis padres en julio, la que fue mía hasta los 19 años. Y mi madre habla más fuerte ahora en general sobre todo, como si algo se hubiera destrabado en ella. Mi padre todavía se queda en silencio cuando está enojado. Y he aprendido a leer ese silencio de manera completamente diferente a como lo hacía hace un año. La caja del garaje nunca entró a la casa. Le pregunté una vez si quería colgar el metal en alguna parte y dijo que no. Y esa fue toda la conversación. Los trofeos todavía están en una caja en el garaje. El martes pasado a las 2:14 de la mañana mi teléfono se iluminó con un mensaje de Trevor. ¿Puedes darme una oportunidad más? Bloqueé el número en silencio. Dejé el teléfono sobre la mesa de noche y me dormí tranquila, sabiendo que en esta casa nunca más volveré a estar indefensa. La verdadera fuerza de una familia no se mide por la violencia con la que reacciona, sino por la sabiduría, la paciencia y la determinación con la que construye la verdad para proteger a los suyos. Y con este infinitamente poderoso, contundente y liberador desenlace cerramos oficialmente la historia de hoy. Si les inspiró ver cómo la astucia y la fortaleza de esta familia lograron desarmar al maltratador y devolverle la paz a su hija, no olviden dejar su valioso like, comentar qué les pareció este increíble viaje de justicia y suscribirse para apoyar al canal. Nos vemos en el próximo video.